Buenas tardes, estudiantes de 12º grado, bachiller en ciencias. El día de hoy nos encontramos en la cuarta semana de clases y el cuarto tema a presentar. Bien, el tema que vamos a presentar hoy es la biografía. Vamos a partir de saber cuál es el concepto de biografía, qué es biografía. Y podemos decir que la biografía es una narración de la vida de una persona. ¿Cómo así? Es lo que se cuenta, lo que se dice de una persona. Ahí vamos a encontrar los datos, como cuándo nació, dónde vivió, si se casó, si tiene hijos, todo eso. Entonces, eso es la narración de la vida de una persona. Y cuando hablamos de narrar, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a contar una historia que puede ser verídica o que puede ser ficticia. Entonces, ya tenemos dos conceptos en los que vamos a trabajar el día de hoy, lo de la biografía. Biografía, que es la narración de la vida de una persona, y narrar, que es contar una historia verídica o ficticia. Depende de cómo, ¿verdad?, cómo la vamos a interpretar. Durante o en la historia de la humanidad ha sido protagonista, ¿verdad?, con la historia, con todo lo que ha acontecido. Hay protagonistas, hay personajes que han destacado, que se han desenvuelto en historia, en geografía, en literatura, en lo que es científico. Y cómo aquí saber quiénes eran ellos. Entonces, ellos han dejado huellas. Entonces, esas huellas es las que nos permiten a nosotros, ¿verdad?, redactar o narrar la vida de esa persona. Entonces, la palabra biografía viene del vocablo bios, que significa vida, o que quiere decir vida, y grafos, que quiere decir escritura. Entonces, ahí vemos vida y escritura. Es la vida de una persona, es cuando escribimos lo que esa persona dejó, lo que esa persona hizo, realizó, lo importante, donde se destacó, cómo lo hizo, cómo llegó a eso. Entonces, cuando nosotros tenemos el perfil de esa persona, que nosotros conocemos los datos históricos, el ámbito político donde él se desenvolvió, o qué religión él practicaba, los lugares donde él vivió, donde él vive, todas esas cosas van escritas, todos esos datos van escritos, van redactados, van narrados en la vida de esa persona. ¿Qué acontecimientos, qué se destacó? Aquí, la persona a la que se le va a narrar la vida debe ser real. Y será el relato, ¿verdad?, el centro del relato. No puede inventarse algo. En la vida de una persona nosotros no podemos poner datos ficticios. Nosotros tenemos que poner los datos, la fecha de nacimiento, dónde vivió, quiénes eran sus padres, si se casó, cuántos hijos tuvo, en qué se destacó. Cuando nosotros vamos a redactar o a escribir la historia de un personaje, nosotros vamos a hacer una investigación. En esa investigación, nosotros allí vamos a buscar en diferentes fuentes. No debemos quedarnos con la primera nada más. Debemos ir, porque en una fuente me puede decir algo que en la otra no la tiene. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver que hay que complementar lo que me hace falta de acá
lo tiene acá y lo que tiene de más acá, yo se lo voy a colocar. Entonces, complementamos y entonces ahí tenemos una información casi completa. ¿Para qué esto? Para dar conclusiones, eh, vamos a verificar, pues, por qué no utilizamos los libros también, no nada más nos quedamos con lo de la tecnología, sino que utilizamos también los libros para llevar a cabo todo esto. Existen biografías no autorizadas. ¿Cómo así? Estas biografías son las publicadas sin la autorización de la persona de la que se está hablando. Por ejemplo, aquí vamos a decir que por lo general en ella se resaltan datos íntimos de su vida personal, datos muy, muy íntimos de su vida personal. Y por eso son biografías no autorizadas, ¿verdad? Allí la escribe una persona, pero no está el escritor junto con ella. Sin embargo, existe la biografía autorizada, que es donde la persona biografiada o la que se está escribiendo trabaja junto al escritor. El escritor está aquí y la persona está a un lado respondiendo a las preguntas para que el escritor redacte. Entonces, ¿cuántas clases de biografías hay? La autorizada y la no autorizada, ¿verdad? En la no autorizada es aquella muy íntima, muy personal, muy privada, en la que la persona, ¿verdad?, no está allí con el escritor. Entonces, la biografía autorizada es en la que el personaje permite que se escriba, se relate la historia, se le diga la historia es de su vida, que se narren esos hechos. ¿Cómo este tipo textual se presenta? ¿Cómo se presenta? De manera expositiva. Se presenta de manera expositiva porque ella muestra información relevante. Aquí se exponen todos los sucesos, todas las cosas, todo lo que él en un momento dado fue desarrollando. Entonces, es de manera expositiva. Se narra, se construye un relato que está basado en elementos, porque si es expositiva, es narrativa, pero debe basarse en algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos en los que se debe basar una biografía? Debemos presentar a la persona de la que se habla, o sea, de la que se está escribiendo la vida. Debemos hacer una presentación. Debemos señalar los lugares y momentos en que ocurren los hechos. O sea, lo que sucede en su vida lo debemos, ¿verdad?, señalar, debemos escribir esos lugares y esos momentos en los que se dieron. Debemos hacer una descripción de los hechos ocurridos y de los acontecimientos que, vaya, impactaron la vida, que trabajaron en la vida, muy importantes, o sea, de suma importancia. Entonces, debemos nosotros hacer esa descripción. La razón por la que esa persona es interesante, ¿por qué? ¿Por qué se escribe esa biografía? ¿A qué se debe? ¿Qué hizo? ¿Qué realizó? ¿Qué lo pudo llevar a él a ser importante para que una persona, un escritor, relate su historia? Entonces, ahí debemos dar una razón. Es por esto que hacemos esto. Posee datos reales de la persona, o sea, los datos deben ser verídicos, no puede ser nada ficticio, no puede ser nada que no
que no tenga importancia, que sea verídico, todo debe ser verdadero. Los lugares, la fecha. Si no se cumple con este requerimiento, el texto no puede ser una biografía, deja de ser una biografía y se convierte en una ficción. ¿Por qué? Porque no son reales los datos. Entonces, en una biografía hay que tener clarito que debemos tener los datos verídicos, los hechos verídicos, los acontecimientos, o sea, todo lo de esa persona. Nosotros no podemos escribir una biografía de alguien e inventar que, vamos a decir, un científico investigó, hizo un experimento y no lo realizó. Entonces, eso es una mentira. Entonces, no lo podemos, porque hay personas que se interesan y van a escudriñar y van a averiguar y van a preguntar porque se dedican a eso. Entonces, no es verídico. ¿En qué persona se escribe? Se escribe en la tercera persona. ¿A quiénes se les escribe? ¿A quiénes se les escribe una biografía? A un historiador, a un cronista, a un periodista, a un político, a una persona que de verdad amerite que su historia sea escuchada, vista, leída por otras personas. ¿Por qué? Porque él hizo aportes importantes de suma relevancia, tiene datos, cosas, hechos que él en su vida desarrolló. Entonces, por ponerles a un ejemplo, vamos a decir una persona, un Miguel de Cervantes Saavedra, lo traigo porque es de español. Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Fue un escritor, él escribió muchas obras y él tuvo sus altas y bajas, fue llamado el Manco de Lepanto. Entonces, son historias, cuándo nació, cuándo murió, cuándo se celebra, qué es lo que... Entonces, son datos importantes de esa persona, de ese personaje, que de verdad ameritan, necesitan ser estudiados, ser conocidos por las personas. Entonces, ¿cómo se narran los hechos? Los hechos se narran en el pasado. En ocasiones se escriben en presente, pero por lo general, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos una biografía? Vamos a decir, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, ahí estoy señalando, ¿verdad? El lugar donde él nació, el 29 de septiembre. Entonces, son datos que se van dando, las obras, si se casó o si no se casó. Entonces, ¿qué es la biografía? Es una narración de la vida de una persona. Narración de la vida de una persona. ¿Qué es narrar? Contar una historia. ¿Qué es narrar? Contar una historia que puede ser ficticia o puede ser verídica. Entonces, ¿a quiénes se escribe o a quiénes se les redacta una historia? A un personaje importante, a un personaje que realizó acontecimientos sumamente importantes. Esos datos, esos acontecimientos son dignos de admirar. Entonces, a esa persona, que puede ser un historiador, que puede ser un crítico, un periodista, un cronista, a un médico, ¿verdad? Que el médico ha hecho tantas curaciones y ese médico pues ha hecho algunos estudios importantísimos, entonces a él se le redacta la vida de eso. Entonces, ¿de dónde parte la palabra biografía? Del vocablo bios, que significa quiere decir vida, y grafos, que quiere decir escritura. Entonces, es cuando nosotros escribimos la vida de una persona. Pero los hechos y los acontecimientos deben ser
verdaderos. Nada debe ser falso, todo debe ser verdadero. Todo lo que se escribe debe tener una confirmación de todo eso. Debe ser conocido, muy conocido. Entonces, por eso esto vemos aquí la importancia de una biografía, que hay biografías autorizadas y hay biografías no autorizadas, que la no autorizada es aquella pues que se cuentan cosas o datos muy íntimos de la persona y la persona no las escribe al lado de la persona. Sin embargo, la autorizada es una biografía que la persona, vamos a decir que el cronista o el político está al lado del escritor y le está dando los datos, ¿verdad?, importantes a ese escritor para que sea escrito toda su vida, que lleva una biografía, los datos como su fecha de nacimiento, los lugares donde él nació, vivió, los recorridos que él hizo, los estudios que él hizo, las luchas que él tuvo, los contratiempos, aquellas situaciones en las que no les permitieron seguir adelante, por decirles algo, cómo él logró llegar hacer, a redactar o a llegar a hacer ese descubrimiento, cómo llegó, ¿verdad?, a luchar, vamos a decir, cómo él trabajó para salir, ¿verdad?, de las situaciones esas que él, lo que padeció en la muerte de sus padres, todo ese recuento, ¿verdad?, toda esa lucha, todo eso se cuenta allí. Es por eso que se dice que es un narrar de la vida, porque debes contar todo. Cuántos amores tuvo, las desilusiones, aquellos enfermedades, cómo luchó, cómo padeció, cómo llegó a obtener tanto triunfo, tanto título, tantas glorias. Entonces, no nada más basarnos, ¿verdad?, en los hechos que, dónde nació ni nada de eso. Entonces, cuando nosotros mandamos a investigar a un estudiante, la biografía de alguien debe ser una biografía completa. Usted no se debe nada más quedar con una fuente. Usted puede investigar muchas fuentes. ¿Por qué? Porque una puede decir algo, pero eh, le hace falta complementar. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede complementar con, con otra fuente. Entonces, jóvenes, hay que investigar, hay que tratar, aquel estudiante, aquel joven que está interesado, ¿verdad?, en algún estudio, en perfeccionarse, en mejorar. Ese joven puede llegar a ser importante, puede llegar a ser una persona que amerite, pues, que se tenga en la historia, que deje alguna huella, como dice el encabezado del tema, deja una huella. ¿Qué podemos hacer aquí? Hacer que la persona a la que nosotros vamos a escribir la biografía, la vida, porque tuvo acontecimientos importantísimos, ¿verdad? La información sea relevante, que sea difundida, que tenga una estructura narrativa, que se construya un relato que llame la atención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todas estas cosas deben seguir algunos, o se debe basar en algunos elementos. ¿Y cuáles son los elementos que se basan? Bueno, la presentación de la persona que se habla. Aquellos lugares y aquellos momentos donde él estuvo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Qué logró? Esa descripción de los acontecimientos y de los hechos, pero acontecimientos y hechos que sean verídicos, que sean
que hayan impactado su vida. Entonces, ¿por qué esa persona es interesante? ¿Por qué amerita que esté escrita que se conozca que se conozca sus estudios? ¿Por qué él, hasta dónde él logró? Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe en tercera persona? Son los historiadores, son aquellas personas que, los periodistas, los cronistas, esas personas que han hecho estudios sumamente importantes, que captan el interés de la persona. Y los hechos se narran en el pasado. Jóvenes, es un tema sumamente corto, es un tema que usted tiene que investigar. Recuerde no quedarse en una sola con una sola fuente, usted investigue, trate de investigar, sea una persona investigativa. Y bueno, no me queda más que decirles que trabajen, que el próximo 31 pues tienen el mensual, los 3 primeros temas y les deseo bendiciones, que pasen una feliz semana y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.